momento de inercia respecto del eje XG. Y lo voy a hacer como suma de los momentos de inercia respecto de dicho eje de tres superficies rectangulares posicionadas en lugares distintos respecto del eje XG. Pero como conozco el teorema de Steiner, lo vamos a aplicar para cada una de las superficies conocidas. Y para el área 1, ¿qué va a ser igual? JXG. Va a ser igual al momento de inercia respecto de un eje que pasa por el baricentro más el área por la distancia elevada al cuadrado. Y este momento de inercia ya lo vimos por la demostración, que es B por H cubo sobre 12. ¿Cuánto vale B y cuánto vale H? Y bueno, dijimos que H era la dimensión perpendicular al eje elevado al cubo y B era la dimensión paralela al eje. Entonces, para el caso del área 1 es 3 por 0,5 al cubo sobre 12, más el área por esta distancia elevada al cuadrado. Para el área 2, no hay el término A por distancia al cuadrado y me va a quedar, ¿qué? 0,5 por 3 al cubo sobre 12. Es el primer término. Exactamente, el primer término. Y para el área 3, ¿cómo va a ser? El momento es igual del área 1, pero el segundo término, el primer término, perdón, y el segundo término es de sentido, con el otro con sentido diferente, digamos, con el sentido opuesto. Bien, esa, digamos, esta coordenada sería negativa, digamos, para esta posición del eje Y, y esta positiva, pero como está elevado al cuadrado, ¿me va a dar distinto o igual? Idem. Me va a dar igual. Da exactamente igual el momento de inercia respecto del eje XG de 1 que de 3, porque están equidistantes separados en Y, digamos. ¿Sí? Bueno, ahí está puesto numéricamente, ¿no? B por H cubo sobre 12 más el área. Acá está la diferencia entre, en realidad, ¿qué distancia hay entre el baricentro? ¿Qué distancia en Y o coordenada Y hay del baricentro de 1 al eje X? Y como ya tenía el I1, ¿se acuerdan que usamos para el momento estático? Y tengo el IG que vale 2 centímetros, por eso por diferencia que me da esta distancia entre estos dos ejes al cuadrado. Fíjense que esa distancia al cuadrado la puedo hacer como I menos IG, que lo averigüé aquí. Ahí está lo que decías vos recién. Es negativa la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero está elevado al cuadrado. Por lo tanto, en 1 y en 3, ¿cómo me dio? Lo mismo, fíjense. 4, 1 y algo y 4. Si hago la suma de los tres, ¿qué tengo? El momento, bueno, acuérdense, primero, el momento de inercia siempre es positivo. Y acá en particular, estos dos momentos de inercia me dieron exactamente igual. Porque están equidistantes. Digamos que si yo este rectángulo lo muevo sobre la horizontal, me va a dar siempre igual. ¿Están de acuerdo? El momento de inercia respecto se me movió demasiado. Tal que desapareció. Si yo ese rectángulo lo pongo por ahí, el momento de inercia respecto del eje XG no me va a lo mismo si lo muevo sobre la horizontal, digamos, y por Steiner sí.
Porque el momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por su baricentro sigue siendo B por H cubo sobre 12. 3 por 0,5 al cubo sobre 12. Y el área por la distancia del baricentro de la misma al eje elevado al cuadrado no cambia. ¿Mm? Bien. Estamos con el momento de inercia respecto del eje XG de toda la figura. Hicimos la sumatoria y tengo cuánto vale el momento de inercia respecto del eje XG. Dígame ahora respecto del eje IG. La sección es la misma. Quiero también calcular el momento de inercia, pero ahora el eje es otro. Bueno, lo haré como sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ahora. ¿Qué quiero? Yo quiero ahora que el eje sea el IG. Steiner me relaciona momento de inercia respecto de eje que pasan por los baricentros de cada parte. Dígame cuánto vale si yo aplico Steiner para averiguar J y G de, vamos a poner los ejes paralelos que pasan por el baricentro. Ahora el eje es el IG. Quiero calcular el momento de inercia de toda la sección respecto del IG, que está aquí. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto del eje IG? 0. De esta parte. ¿Qué dice Steiner? Es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el baricentro, que es este. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de este eje, de este rectángulo? Sigue siendo un rectángulo. Ahora es 0,5 por 3 al cubo más la distancia al IG del eje baricéntrico al cuadrado. Exactamente. Es B por H cubo sobre 12, pero ahora el B es 0,5. El H es 3 al cubo dividido 12, más el área por esta distancia elevada al cuadrado. Es exactamente igual, pero cambiamos los ejes. Seguimos aplicando Steiner. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto del eje IG de este rectángulo 2? Que hay una particularidad. El eje IG pasa por el baricentro. ¿Cuánto vale? Ese vale 0. Es 3 por 3 No, al cubo. el momento de inercia nunca vale 0. Siempre es mayor que 0. Es 3 por 0,5 al cubo sin el segundo miembro porque la distancia es 0 Perfecto, sobre 12. sobre 2. ¿Y cuánto vale el momento de inercia respecto del eje IG del área 3? Es igual que el 1. Exactamente. Bueno, ahí lo tienen hecho. Profe, podemos tomar como cierto de que lo que tomamos como base en el área del rectángulo es lo que es paralelo al eje. Exactamente, y lo dijimos. El lado que va elevado a la 1 del rectángulo es el que es paralelo al eje. Fíjate que JXG es B por H al cubo sobre 12. Pero JIG es H por B cubo sobre 12. O sea, el lado que va elevado a la 1 es el que es paralelo al eje. ¿Mm? Bueno, si aplicamos lo mismo, es lo que me acaban de decir ustedes. Bueno, acá está puesto la diferencia
por diferencia entre X menos XG. ¿Por qué? Y porque la distancia que hay de los baricentros al eje IG, ¿se acuerdan que esto era X? Y todo esto es XG, que es 2,75. O sea que si hago X menos XG, me da esta distancia entre los ejes paralelos para cuando estoy hablando del momento de inercia respecto del eje IG. Fíjense que acá me da negativo. Está bien que la coordenada sea negativa del área 1 de su baricentro. Y sí, porque fíjense que está en el segundo cuadrante. Aquí me dio 0. Y aquí me dio positiva porque está a la distancia, la coordenada X es positiva, de acuerdo a estos ejes X, G y G. Y ahí tengo la suma. Los momentos de inercia nunca valen 0. Momentos centrífugos podían valer 0, ¿se acuerdan? Bueno, y es lo que nos queda por ver. ¿Cuánto vale el momento centrífugo respecto de los ejes baricéntricos de la sección? Lo vamos a hacer de la misma forma, fíjense. Jx igual a todo, siempre igual es eso. ¿Está bien? Lo vamos a hacer como sumatoria de los momentos centrífugos respecto de dichos ejes de cada superficie elemental conocida. Pero ¿qué vamos a aplicar ahora? Ya no vamos a aplicar Steiner, sino algo parecido que lo que vimos aquí, ¿se acuerdan? El momento centrífugo de una superficie respecto de ejes cualesquiera, ¿a qué es igual? Al momento centrífugo de la misma superficie respecto de ejes paralelos que pasan por su baricentro, más el producto del área por A y por B, que son las coordenadas del baricentro de la sección respecto de los ejes X e Y. Esta expresión vamos a utilizar. Parecida al teorema de Steiner, pero que relaciona momentos centrífugos, no momentos de inercia. Bueno, ahora quiero que me digan ustedes cuánto vale el momento centrífugo respecto de los ejes X e Y de 1, después de 2 y después de 3. Quiero saber el momento centrífugo respecto de esos ejes pero de este rectángulo. ¿Qué me dice el teorema? Sería con respecto a X, profe, primero. El momento centrífugo, o sea, el momento segundo orden respecto de estos dos ejes, de este rectángulo, ¿cuánto vale por el teorema que acabamos de ver? Me dice que aquí es igual. Es igual al momento centrífugo respecto de ejes, paralelos a los anteriores que pasan por su baricentro, que serían, vamos a dibujar ejes paralelos que pasan por su baricentro. Y luego, ¿qué me dice el teorema? El momento de inercia respecto de los ejes XG e IG del rectángulo 1 ¿a qué es igual? Al momento de inercia, perdón, al momento centrífugo respecto de ejes paralelos, pero que pasan por su baricentro. ¿Cuánto vale el momento centrífugo de un rectángulo respecto de esos dos ejes? 0. Ya me lo habían dicho antes. Pero a eso le tengo que sumar el área. El área más las dos distancias. El área por A y por B. ¿Y qué es A y B?
son las coordenadas de este punto respecto de los ejes baricéntricos X e Y. Y esas coordenadas, fíjense que una es negativa y otra es positiva, las coordenadas de este punto respecto de este centro de coordenadas. En X es negativo y en Y es positivo, por eso una es negativa y otra es positiva. Y está obtenido por diferencia, o sea, se dan cuenta que las coordenadas de este baricentro las puedo obtener como X menos XG e Y menos IG. Con esas diferencias, esas dos diferencias me da en X negativa, en Y positiva, que son las coordenadas de este punto respecto de este par de ejes. Y como podrán ver, también, ubíquense los ejes X e Y baricéntricos. Fíjense dónde está ubicada el área 1. Fíjense que la mayor parte está en el cuadrante positivo en Y, negativo en X. Por lo tanto, la integral de los dA por X y por Y, que es el momento, la definición del momento centrífugo, me va a dar negativo para el área 1, por la disposición respecto de los ejes, la posición respecto de los ejes. Y ese valor negativo, aplicando ese teorema, me dio menos 3,28 en este caso. Que 0 es el primer término, porque es respecto, momento centrífugo respecto de ejes baricéntricos de un rectángulo, más el área por A y por B. Ahí tienen el A y el B. ¿Cuánto vale JXG y G del rectángulo 2? Que ya tiene la particularidad que vimos para los otros casos, que en este caso ambos ejes pasan por el baricentro de 2. ¿Cuánto da el momento centrífugo de la sección 2 respecto de los ejes baricéntricos XG e IG? No sería 0, profe, porque el momento es 0 y la distancia también es 0. Exactamente, bueno, ahí está puesto. 0 más el área por, bueno, está puesto para que vean nomás que hay una forma haciendo X menos XG o Y menos IG de calcularla, y para el caso central, fíjense que me da 0 por 0. Vale 0, efectivamente. ¿Y cuánto vale el momento centrífugo respecto de este par de ejes, pero ahora de esta sección 3? Similar a lo que vimos recién, ¿no? Será igual al momento centrífugo respecto de ejes paralelos que pasan por su baricentro, que vale 0, pero ahora más el área por A y por B. ¿Cómo son A y B ahora? O la coordenada X y la coordenada Y del baricentro respecto de los ejes baricéntricos de toda la sección XG e IG. Ahora Y es negativo. Y es negativo y X es positivo. Y fíjense que se invierte aquí. Acá está el X y aquí está el Y. Como diferencias. Pero me sigue dando negativo. Y efectivamente, porque fíjense que esta área está en el cuadrante a simple vista se podían dar cuenta del signo ustedes. Fíjense que el área 1, ¿en qué cuadrante está? Ubicada mayoritariamente, no toda. 2. Y ese cuadrante, el producto de X por Y es negativo, para cualquier diferencial.
Por eso me da negativo el momento centrífugo respecto de estos ejes de esta área. Esta me da 0 y esta como me da. También negativo porque mayoritariamente, salvo este pedacito, toda la sección rectangular está en el cuadrante X positivo y negativo, por lo tanto el producto de F por X y por Y es negativo. Y me da negativo. Hago la suma y ¿qué me da? El momento centrífugo de toda la sección respecto de los ejes X e Y, que a simple vista, si se ponen a ver, mayoritariamente casi toda la sección está en el cuadrante segundo y cuarto. Por lo tanto, me tenía que dar negativo a simple vista el momento centrífugo. Por lo que vimos al principio, ¿se acuerdan que dependía de la posición de la sección respecto de los ejes? Que podía ser positivo, negativo o cero. Mirando esa sección, ustedes se deberían dar cuenta qué signo tiene. Numéricamente habrá que calcularlo. ¿Lo ven? Bien. Bueno, como tarea, usando las mismas secciones, bueno, aquí hemos calculado ya cuánto valen cada uno de los tres, ¿no? No, este es JX, JI nos dio este valor y JXY nos dio este otro valor. Acá ya me habían dicho que era 0. Quiero saber cuánto vale JX y JI para este caso, para este otro. Para este otro, que es muy parecido, pero me gustaría que lo analicen. Y estos que están rotados, ¿sí? Y por último les voy a dejar esta es una tabla que se suele usar. Bueno, si uno dispone de la herramienta para poder calcularla. Donde está aplicada las expresiones tabuladas, momento estático, momento de inercia respecto de ejes de cada parte, las coordenadas del baricentro, ahí está el X menos XG e Y menos IG, y la operación aplicando Steiner en este caso y el momento de segundo. Todos estos valores son los que hemos calculado de a una parte, para el área 1, 2 y 3, calculado el baricentro, haciendo el cociente del momento estático dividido el área, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es momentos principales de inercia, cómo se determinan y a través de un método gráfico que es la circunferencia de Moore. Entonces les dejo... ¿Podés sí. subir el ejemplo que vimos recién? Ese. Sí, esto lo voy a subir, sí, sí. Así les sirve de modelo para resolver los casos similares que tienen aquí. Fíjense que estos ejes son ejes baricéntricos, ¿no? Digamos, ya está ubicado el baricentro. A pesar que no les dije cuánto vale esto, eso lo tienen que saber, lo tienen que poder calcular ustedes, ¿no? En este caso, por ejemplo. ¿Dónde está la posición de ese punto? Y bueno, tendrán que tomar algún momento estático para saber la posición del eje ese y baricéntrico. Acá no hace falta porque está en la intersección de los ejes de simetría. Bueno, y todas estas figuras tienen ese centro de simetría que coincide con el centro del rectángulo central, en ese caso, que valen todos 3 por 0,5. Bueno.
por último y nos vamos. Calculamos JXG, JIG y JXIG. Si yo les hubiese pedido, ¿cuánto vale JX, JI y JXI? O sea, en lugar de haberles pedido respecto a los ejes baricéntricos, les hubiese pedido, quiero calcular los momentos de segundo orden respecto a los ejes X e Y. ¿Cómo podrían haberlo hecho? ¿En qué me hubiese cambiado? ¿Me darían distintos? Sí, ¿no? O sea, los ejes son otros. Si cambian los ejes, cambian los momentos de segundo orden, sin lugar a duda. ¿Lo podrían haber hecho este cálculo? ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto del eje X de esa figura? Imagínense que el eje X está ahí ahora. Y respecto del eje Y, ¿podrían haber hecho con la misma metodología el mismo cálculo? ¿Cuánto vale el momento de inercia de la sección respecto de este eje? Y respecto a este otro. Esto lo podría ubicar en cualquier lado, los ejes. Respecto a esa posición inicial de los ejes que usamos para calcular el baricentro, ¿se acuerdan? ¿Podrían hacerlo? Como subdivisión, como hicimos. O sea, ¿yo puedo calcular el momento de inercia respecto de este eje, de ese rectángulo? Aplicando Steiner. Y le sumo este otro y le sumo este otro y calculo cuánto vale JX. De esta forma. Nada más. Que sí, creo yo que sí, porque dijo que era respecto a ejes cualquiera. Exactamente, se calcula de la misma forma, pero al cambiar la posición del eje, evidentemente el JX me va a dar otra cosa. Distinta. Pregunto, ¿va a ser mayor el JX que el JXG de toda la sección? Mayor, menor o igual será. Estoy comparando el JX con el JXG. El XG pasa por ahí. El X pasa por ahí. Nosotros calculamos el JXG recién, que nos dio 10 y algo. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto al eje X? Iguales porque son coincidentes. No, el eje XG es este y el eje X es otro. Va a ser mayor porque la distancia es mayor. Bien, el JX, que sería respecto de este eje, por ejemplo, pero ya no G, sino X, si lo calculo aplicando Steiner para cada parte de la misma forma, me va a dar mucho mayor que JXG. ¿Por qué? Porque las áreas están más separadas del eje y acuérdense que el momento de inercia que es igual, es la integral a lo largo de toda la superficie de los diferenciales de área por la distancia al eje elevada al cuadrado. Se dan cuenta que las áreas respecto de este eje están más cerca que respecto de este otro. Por la misma definición, JX me va a dar mucho más grande que JXG. Y en forma general, los momentos de inercia respecto del eje baricéntrico son más chicos que momentos de inercia respecto de ejes que están más separados. Y también se puede ver aquí. Teorema de Steiner. Este es un eje cualquiera y este es un eje baricéntrico. ¿Cuál es mayor? Y de un eje cualquiera, que está separado una distancia d respecto al eje baricéntrico. ¿Se dan cuenta que hay que sumarle un término?
Y en realidad, ¿cómo lo podría calcular? Además de como sumatoria de las tres áreas. Si ya conozco JXG, ¿cuánto vale JX? Aplicando Steiner. ¿Cuánto vale JX por Steiner? ¿No es igual a JXG más el área por la distancia entre ambos ejes elevado al cuadrado? En este caso, ¿cuánto va a valer? 10,375 más 4,5 por ¿cuánto? 2 al cuadrado. O sea que JX, fíjense, al haber conocido JXG, hubiese sido 10 más 4,5 por 4. 28,375 centímetros la cuarta me da JX. Apliqué Steiner. Por supuesto que me hubiese dado igual que como sumatoria de esos tres rectángulos aplicando Steiner para cada parte. A lo que me refiero que ustedes, dado un eje cualquiera y una sección cualquiera, están en condiciones de calcular el momento de inercia, sea un eje X cualquiera, sea un eje baricéntrico, como lo resolvimos aquí. Y Steiner me permite pasar de un momento de inercia a otro cuando los ejes son paralelos, sumándole ese término. Bueno, entonces me van a dar los resultados de esto. Eso me interesa que me lo resuelvan en la clase que viene. Y hay un ejercicio de determinación de baricentro que se los voy a dar para que lo trabajen. Únicamente baricentro de tres secciones. Tres secciones se los voy a mostrar para que lo... Bueno, son secciones algunas medias caprichosas, otras no tanto. Yo les voy a dar para que... bueno, evidentemente acá van a tener que dividir en partes, ¿no? Lo mismo aquí y lo mismo aquí. A ver cómo resolverían esa sección, que es... ¿Tiene algún hueco? ¿Tiene... ¿Qué partes conocidas podrían subdividir esa sección del problema 1? Fíjense que la parte, bueno, es como que exteriormente tengo 30 por 30 aquí. Podemos hacer dos. Decidió tomar el lead sobre todo en su conflicto con China, pensando que en la pospandemia va a haber una... A ver, Puedo tomar un rectángulo de base 15, altura 30, y restarle en el área de la circunferencia, la media circunferencia y un triángulo. Bien, vos decís este rectángulo superior de Sí. 15 por 30, le descuento ese semicírculo y tengo que sumarle después otro rectángulo y otro triángulo, por ejemplo. El resto del triángulo, también. Ah, bien. Entonces, podría ser... Puede ser un rectángulo de 30. Perdón que estaba... Que decía un cuadrado de 30 por 30 y se le resta la mitad de la circunferencia y el triángulo que es de 15 por 20. Perfecto.
ahí tenés tres partes. Una parte que se suma, llamémosle positiva, y dos partes que se van a restar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo un rectángulo, otro rectángulo, y en realidad tengo este paralelogramo que lo podría considerar a estos dos. Acá tengo un paralelogramo, ¿lo ven? De base 15. Vamos a suponer que esto es 15 y esto es 15, y altura 60. Este paralelogramo en realidad tiene un área de 15 por 60. Tengo dos paralelogramos, un rectángulo inferior de 70 más 50 más... No, el rectángulo inferior... ¿Cuánto tiene este rectángulo inferior? 70 es hasta ahí. Ahí no sé si está definido acá esta medida, de acuerdo a esas dimensiones. ¿No había uno más complicadito, profe? No, esta es una sección trapecial, un canal trapecial, mira. Este es el cauce del río Suquía, mirá. Este es el cauce del río Suquía. ¿Te suena? Ah, sí. Sí. ¿Te suena el movimiento que tiene ahí en el centro? Sí. No, pero acá estoy viendo que está... Pero son todos rectángulos estos, o cuadriláteros. 45 por 10. Hay que ver esta medida, que capaz que se haya borrado. Ya se los voy a poner. Y aquí... Acá tengo un rectángulo. También, como dijo la compañera recién, es el rectángulo y le restamos las dos circunferencias. Las dos circunferencias. No, acá simplemente quiero que determinen el baricentro, nada más, ¿no? O sea que, bueno, esta sección tiene una particularidad. Tiene un eje de simetría, ¿no? Ajá, claro. Entonces tengo que calcular momento estático respecto de un solo eje. Pero acá estoy viendo 70, 70 hasta acá. Bien. ¿Este rectángulo cuánto tiene? 50 por 12, este. ¿Está bien? Hay que ver este... Menos de 50. Claro, esto dijimos que vale 15. 1140 menos 15. Claro. Abajo tengo 15 más 50. 80 por 12 tiene aquí este rectángulo. Estos dos rectángulos de la parte superior tienen 45 por 10. Y este paralelogramo tiene de base 15 y altura 60. Ya está. Nada más que este 15 es igual que este, porque estos dos lados son paralelos, digamos. Entonces, esta distancia de 15 que está acotada en la parte superior es la misma que tengo acá abajo. Entonces tengo un rectángulo inferior, dos rectangulitos más chicos superiores y dos paralelogramos de área 15 por 60, porque es base por altura el área de ese paralelogramo. Son rectángulos nada más esto. Y acá tengo semicírculo y triángulo, ya los voy a pasar una tablita con áreas como para que las tengan, y posición de baricentros de qué, de un triángulo, de un semicírculo, para que puedan calcular los baricentros. Bueno,